Se me oye bien, supongo, ¿no? ¿Se me escucha? ¿Se me Sí, escucha profesor, bien? se le escucha, Ah, se le muy escucha bien. bien. Vale, pues buenos días o buenas tardes. Gracias, Ivonne, por la presentación y encantado de poder reencontrarme, aunque sea a través de la virtualidad, a tantos amigos que tengo por esta parte del mundo. Una pena no poder viajar a Chile, pero bueno, supongo que lo haremos pronto. Bien, el tema que me encargaron y del que voy a tratar es el de las competencias transversales en la formación de los médicos o en la educación médica. Y este va a ser mi outline, mi resumen un poco de lo que voy a intentar hablarles en estos minutos. Por un lado, vamos a hablar un poco de lo que son las competencias transversales, cómo las podemos definir, para luego ver cuáles son. Insistir un poco en por qué son importantes en la formación del médico, cómo se imparten, cómo se aprenden, cómo se pueden evaluar, quién ha de ser el encargado de asegurar que se impartan y que se evalúen, y finalmente acabar con un concepto que está muy ligado a lo anterior, que es el concepto de aculturación en la formación de los médicos. Y finalmente pues acabaría con unas breves conclusiones. En principio, ¿qué son las competencias transversales? Son competencias que reciben diferentes nombres, diferentes en fin, títulos, les llaman también genéricas, se les llaman también blandas o independientes. Esta terminología varía mucho en función del autor y del contexto, y son materias, son competencias que rebasan los márgenes de una materia, de una disciplina, de una asignatura, o si quieren de una especialidad, cuando hablamos, por ejemplo, de formación especializada, pero que todas ellas son necesarias, además de los conocimientos y de las habilidades prácticas, para ejercer una profesión de forma correcta, en este caso la de medicina. También las solemos llamar competencias huérfanas, porque a veces nadie se encarga de ellas, del uno por el otro la casa queda sin barrer y no se imparten, y este es el problema que tienen de vez en cuando. ¿Cuáles son? En principio, yo he hecho un pequeño repaso de todos los modelos, de todos los catálogos que hay de competencias transversales, al menos hasta los que yo conozco, y los pasaremos rápidamente para acabar después con una propuesta de unos pocos dominios que creo que son los fundamentales. Como saben ustedes, ya esto hace bastante tiempo, sobre los años 90 y pico, se estableció el proyecto Tuning en Europa, que definía tres grandes bloques de competencias transversales. Las que ellas llamaban, por un lado, un bloque que conocíamos como instrumentales, en la que hay una serie de competencias que no voy a leer porque sería muy largo, pero bueno, como la capacidad de análisis, como la comunicación oral, el conocimiento de idiomas, la toma de decisiones. Son competencias que son válidas para cualquier grado, no solamente para el médico, para cualquier profesión sanitaria e incluso no sanitaria. Este sería el primer bloque que reconocía el proyecto Tuning, instrumentales. También hablaba de un bloque de competencias interpersonales, en la que, por ejemplo, se incluían pues, la capacidad crítica, el trabajo en equipo, el compromiso ético, en fin, una serie de competencias que están en la mente de todo el mundo y, como ven, son competencias muy generales, ¿no? Muy abiertas. Y finalmente establecía un tercer bloque, que era el de sistémicas, competencias transversales sistémicas, en las cuales aquí hablaba, por ejemplo, de investigación, de aprendizaje, de liderazgo, de habilidad para trabajar de forma autónoma, etc. Este sería quizá un catálogo el más global, el más general, que, como digo, puede aplicarse a la medicina o se puede aplicar a cualquier otro tipo de proceso formativo. Luego, un poco más adelante, en el 2007, aparece el Tuning Medicina en Europa a través de una red temática Medine que habla básicamente de 5 grandes dominios, de los cuales algunos son realmente transversales y otros no. Por ejemplo, aquí teníamos como transversales, reconocía 5 grandes dominios. El comunicarse de forma correcta en un contexto médico, el aplicar principios éticos y legales, usar la información y la tecnología, aplicar los principios
los principios, los métodos y los conocimientos a la práctica media y a la investigación. Y un quinto bloque muy importante, que creo que es quizá lo más clave de todo, que es el bloque de profesionalismo médico. Este ya fue un catálogo que era mucho más concreto y mucho más aplicable a medicina. Junto a esto estaba también el tuning latinoamericano posterior, en el que aquí también aparecían 5 grandes bloques que, como ven, van coincidiendo la comunicación, el uso de la evidencia y de la información, los principios éticos y legales, etc. O sea, ven que han ido apareciendo diferentes modelos, diferentes catálogos de competencias transversales. Otro modelo muy típico, muy conocido, quizá el más global y el más útil, es el canadiense, el CanMed, que reconocía básicamente 6 grandes dominios de competencias globales, no únicamente transversales. Por ejemplo, la de comunicador, que esta sí que sería realmente competencia transversal, el de colaborador, el de gestor, el de abogado de salud, el académico, que sería no tanto transversal, sería todo lo que son conocimientos, y el profesional. Bien, luego, para no hacerlo largo, todos estos diferentes dominios se iban desarrollando y van apareciendo diferentes competencias dentro de estos dominios. Otro modelo, que también que era de origen anglosajón, era el del General Medical Council del Reino Unido, en el que distinguía también dominios, competencias de todos los médicos, algunas transversales, otras no, por ejemplo, como el no transversal, como lógico el conocimiento médico, pero luego había, por ejemplo, investigación y docencia, educación, el cuidado de grupos vulnerables, seguridad del paciente, liderazgo, trabajo en equipo, promoción de la salud, ¿no? Y en medio el gran bloque de valores profesionales y conductas, ¿no? Este sería otro modelo que también se basó bastante un poco en el CADMED y que también puede ser de utilidad. Y ya casi acabando lo que son los modelos más de tipo internacional, el de la acreditación, este es americano, el de Estados Unidos, el de la Accreditation Council para los graduados en educación médica, en medicina, que distingue 6 grandes dominios de competencias, unos no transversales, específicos, como el conocimiento médico o como los procedimientos clínicos, y otros ya mucho más transversales, como el profesionalismo, la comunicación o incluso pues, el aprendizaje basado en la mejora y el aprendizaje, es decir, la formación continua, de hecho. Aparte de estos dominios, ha habido autores que también han definido estas competencias. Por ejemplo, es interesante citar aquí a Kees van der Vleuten, que a estas competencias las define como competencias independientes de dominio, ¿no? Domain Independent Skills, para diferenciar las competencias que son más bien específicas. Y él incluía algunas que estaban ya en los modelos que les he comentado y algunas no. Por ejemplo, el profesionalismo sí, el liderazgo, el trabajo en equipo, pero sobre todo incluye el tema de la reflexión como competencia importante transversal. Si ya pasamos al entorno mío, al entorno español, tenemos básicamente un modelo que fue definido por la Federación de Especialidades Médicas de España, que está muy enfocado a la formación especializada, no tanto al grado. Y aquí bien que hay algunas que son claramente transversales, como puede ser la bioética, la comunicación, el trabajo en equipo, pero hay otras que para mí personalmente, en mi opinión, no son transversales, son muy específicas, como puede ser la orientación al paciente, la gestión clínica, y cambio, yo creo que es un modelo, no muy, al menos en mi opinión, no es muy adecuado, porque incluye competencias que al menos para mí no las considero de tipo transversal en el concepto que tengo yo. También hay en otros modelos, en otros trabajos, pues se han citado como competencias transversales las docentes, las de investigación, el lidiar con la incertidumbre, la empatía, la responsabilidad social y también la economía de la salud, todo el problema de los aspectos económicos que tiene
la salud. Bien, pero hemos de ser muy conscientes de que, igual que pasa con las competencias específicas que no son inmutables, pueden cambiar, porque hay cambios en el contexto, cambios demográficos, cambios epidemiológicos, como hemos visto con la pandemia de COVID, que han hecho que competencias que estaban poco desarrolladas o nada, se han tenido que desarrollar. Por ejemplo, en mi país, sobre todo, y me imagino que en otros igual, como la salud pública, que ya lo estaba, pero que se ha tenido que desarrollar, la epidemiología, pero también competencias transversales que quizá no se habían trabajado tanto. Por ejemplo, el caso de la bioética, por los problemas éticos que ha levantado o que ha hecho florecer la pandemia, o por ejemplo todo lo que es la telemedicina, la medicina digital, porque en mi país, por ejemplo, gran parte de las consultas actualmente son en forma de telemedicina, o bien la docencia online, a lo cual nos lo hemos visto todos implicados, ¿no? Todos los que realizamos docencia. Por tanto, van apareciendo nuevas competencias que tenemos que abordar. Este sería un poco el modelo, un poco el resumen de lo que yo, es una cosa que he hecho yo particularmente, que yo quizás de todo lo que he visto, de todos los modelos, yo limitaría los dominios de competencias transversales a estos 8, ¿no? Ética y valores profesionales, comunicación, docencia, gestión de la calidad y la seguridad del paciente, investigación, liderazgo y trabajo en equipo, manejo de la información en ciencias de la salud y utilización de las nuevas tecnologías y el manejo de los recursos sanitarios, ¿no? Es evidente que cada uno de estos dominios se pueden concretar en múltiples competencias que, si se da el caso, en la discusión podemos concretar si procede y si no, no. Bien, entonces vamos a ver ahora que, a pesar de que hay competencias transversales que están muy bien establecidas, tenemos que ser un poco previsores del futuro. Hemos de ir un poco más allá de las competencias tradicionales, ¿no? Hemos de ser capaces de poder ver un poco de cara al futuro qué otros cambios en la formación necesitará el médico, ¿no? Y las facultades de medicina deberían, pues, correr un poco el riesgo, ¿no? De predecir, que a veces predecir es complicado, ¿no? ¿Qué áreas de conocimiento que hoy día no se tienen en cuenta van a ser fundamentales para el profesional médico del futuro? Tanto en el grupo de las competencias específicas como en el grupo de las competencias transversales. Yo quisiera darles, en el caso de las competencias transversales, 2 ejemplos, ¿no? Un ejemplo es el de alfabetización en salud, que es un aspecto que cada vez gana más importancia, en el sentido de que entendemos como alfabetización en salud como la capacidad de los pacientes para que puedan comprender toda la información que sobre su salud se les proporciona, para que puedan tomar decisiones, las que sean más adecuadas o las que consideren más adecuadas. Pues bien, la alfabetización, cómo llevar a cabo esta alfabetización en salud, la tenemos hemos de ser capaces de enseñarla a nuestros estudiantes, ¿no? Las instituciones responsables de la educación médica, pues han de considerar qué tipo de formación, qué tipo de habilidades, qué actitudes se tienen que impregnar al médico para que puedan facilitar este grado de comunicación entre los pacientes, la comunidad y el médico, ¿no? En definitiva, cómo conseguir una correcta alfabetización en salud. Este sería un ejemplo. Y el segundo ejemplo sería la reflexión. Ya veíamos que Van der Vleuten lo consideraba. A ver, como todos ustedes saben, una forma de aprender del médico es a partir de la experiencia. Pero la experiencia, todos sabemos que por sí sola no es suficiente, ¿no? Y la experiencia debe estar seguida por la reflexión. Y permítanme que les haga una pequeña broma, ¿no? En este diccionario médico del escéptico, ¿no? Que define la experiencia como realizar los mismos errores de forma cada vez más con confianza, cada vez con más confianza, durante un número enorme de años, ¿no? Esto sería para el diccionario escéptico la definición de experiencia. Por tanto, está claro que no basta con la experiencia, sino que a partir de la experiencia debemos de ser capaces de reflexionar, ¿no? Por tanto, la capacidad de reflexionar como la capacidad de razonar cuando resolvemos problemas son los núcleos fundamentales de cualquier competencia, y cada vez más
esta capacidad de reflexión se considera como un elemento clave del profesionalismo y, por tanto, una competencia transversal. Por tanto, definimos la reflexión como un proceso que permite que los médicos, una vez que hayamos hecho una acción, seamos capaces de revisar estas acciones y actuar en función de esta reflexión para la mejora del paciente, ¿no? Y por tanto es un proceso central en todo el desarrollo profesional. Habitualmente a los estudiantes les cuesta bastante adoptar los hábitos del aprendizaje reflexivo de forma espontánea y por tanto es fundamental que incorporemos estas prácticas en todos los niveles educativos. Bien, ¿por qué son importantes las competencias? Y me voy a referir a tres trabajos que son clásicos en todo este tema. Por ejemplo, el trabajo de Papadakis del 2005, que lo que nos viene a decir es que hizo un estudio de las diferentes acciones disciplinarias de sanciones que se habían realizado en médicos por los diferentes boards y que siempre la mayor parte de las acciones que merecían una sanción no estaban asociadas a falta de competencia clínica, sino que estaban asociadas a conductas inapropiadas desde el punto de vista profesional. Por tanto, aquí lo que nos decía es que los valores profesionales son claves y que cuando se faltan a estos valores profesionales es cuando aparecen las conductas irregulares y las posibles sanciones. Este sería un trabajo que es muy clásico, que siempre se cita. Otro que se publicó en el 2012 también habla básicamente de que la importancia que tiene, por ejemplo, la comunicación en la relación con el paciente, es decir, que cuando hay quejas de los pacientes, muchas veces eso se debe a la falta a la comunicación incorrecta, ¿no? O defectuosa. Y luego también el último trabajo que les quería comentar es un trabajo que indica que cuanto mejor se adquieren estas competencias transversales, eso tiene mayor influencia en el mercado de trabajos, en el mercado laboral. Bien, son tres ejemplos, tres artículos que demuestran que las competencias transversales son importantes. El siguiente punto es cómo se imparten, cómo se aprenden, ¿no? Hemos de partir de la base que las competencias transversales son conductas complejas, no son conductas sencillas. Y por tanto, una conducta compleja no la podemos aprender en una asignatura que dure 2 o 3 semanas, ¿no? Y luego un examen, ¿no? Requiere un proceso mucho más largo, ¿no? Y lo que requiere sobre todo es que estas competencias transversales se vayan desarrollando de forma longitudinal a lo largo de todo el proceso de formación y que se vayan monitorizando. O sea, no pueden ser partes de asignaturas, han de tener un cuerpo disciplinario completo, ¿no? En este sentido, yo les pongo este modelo. Esto sería un programa formativo en el cual, por ejemplo, la investigación, por poner un ejemplo, va desarrollándose a lo largo de todos los 6 años. La bioética sería otra, por ejemplo, la comunicación, el profesionalismo, y así podemos ver todas las diferentes competencias dentro de todo lo que es el desarrollo del programa educativo, es decir, de todas las competencias específicas, ¿no? Entonces, con lo cual quiere decir que la comunicación hemos de empezar a enseñarla a partir del primer curso, pero hemos de seguirla durante los 6 años, como la investigación, como los valores profesionales. No se puede hacer, y esto en mi país ocurre, ¿no? Que la bioética se explica en un año en una asignatura y luego no se habla más de ética en toda la carrera. Eso es un problema, ¿no? Tienen que haber lo que, por ejemplo, en Portugal es muy habitual en planes de estudio, que tienen lo que llaman los parallel tracks, ¿no? Tracks paralelos en los cuales, aparte de lo que es competencias específicas, hay unos itinerarios formativos de tipo longitudinal en el cual se van abordando durante toda la carrera, con diferentes niveles de complejidad, todas las competencias transversales que consideran más adecuadas. Bien, ¿y cómo se imparten y cómo se aprenden, no? No voy aquí a hablar de métodos, no voy a hacerlo muy extenso, solo citar algunos. Por ejemplo, hay diferentes estrategias. El aprendizaje basado en problemas es una gran metodología para aprender competencias transversales. El trabajo en grupo
actividades de reflexión, el uso de portafolios, y no podemos olvidar nunca la importancia que tiene el currículum oculto en la formación de las competencias transversales y también el papel de modelo que ejercemos los profesionales, los profesores, con nuestros alumnos, que también es una fuente importante de aprendizaje de esta formación transversal. Y luego, ¿cómo se evalúan? Bien, aquí se pueden evaluar básicamente de dos maneras: por observación, y esta observación la podemos hacer de forma más o menos estructurada, y aquí teníamos, por ejemplo, los tres modelos, los tres instrumentos más típicos: el Minicex, que todos conocen, o el PIMEX, que es el Minicex más enfocado a profesionalismo, o la observación de 360 grados, y por otro lado, lo que es los análisis de documentos que elaboran los propios alumnos, ¿no? Registros, auditorías, informes, los incidentes críticos o los portafolios, ¿no? Serían, por tanto, diferentes métodos. Claro, cuando muchas veces los compañeros nos dicen que no se pueden evaluar, pues hay que decirles que sí, que hay métodos para evaluar las competencias transversales y que están perfectamente validados, que se han demostrado que tienen una correcta eficacia. Bien, ¿y quiénes han de asegurar su impartición, no? Claro, en primer lugar, las facultades de medicina, como es lógico, ¿no? Lo que tienen que hacer es incluir en sus programas formativos, sobre todo, actividades de aprendizaje y oportunidades de aprendizaje para que se puedan adquirir, y sobre todo mecanismos de evaluación de las mismas, ¿no? Y han de fomentar también el clima educacional que sea el más correcto para esta adquisición. Pero claro, hemos de tener en cuenta que la formación en competencias transversales no se acaba al salir de la facultad. Vamos a mantenerlos durante la formación especializada. Por tanto, todas las instituciones que tienen que ver con la formación especializada tienen que también poner en marcha, tener en cuenta esto, incluir estas actividades y estas oportunidades de aprendizaje. Y luego, cuando uno ya es médico y es especialista, en el gran tercer bloque de la formación continuada, los colegios profesionales, los boards, tienen que también ser responsables de proveer estas oportunidades para el aprendizaje, no, pero sobre todo para el refuerzo de las competencias transversales en sus afiliados, ¿no? En los médicos que trabajan ya, que están en ejercicio. Bien, y el último punto que les quería hablar es el que tiene mucho que ver con lo que les comentaba, es el proceso que llamamos de aculturación en el proceso de ser médico. Yo tengo una frase, siempre lo digo, ¿no?, con mis estudiantes, que el médico no actúa, no hace de médico, sino que es médico. El médico es médico siempre, desde que se gradúa hasta que se muere, y por tanto, a veces a mis estudiantes les pregunto, cuando acabes la carrera, ¿qué harás? Y dicen, hacer de médico. No, tú no harás de médico, serás médico, que es muy diferente. Y esto supone que el alumno, cuando pasa por la facultad, está sometido a un proceso de transformación, por el cual es evidente que va a adquirir conocimientos y habilidades, pero sobre todo, lo que yo creo que es fundamental es incorporar los valores de la profesión médica. Y este proceso de incorporación de estos valores es lo que conocemos o se llama aculturación. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las competencias transversales van a tener un papel muy importante en este proceso de aculturación. Si no tuviéramos en cuenta este proceso, si ignoráramos este proceso de transformación, no habría diferencia entre un médico y una persona lega que entra en la facultad y que le enseñamos conocimientos y procedimientos, pero nada más, ¿no? En cambio, no habría diferencia. En cambio, el médico, que es médico, se diferencia de esta persona que sería un gran practicón, para entendernos, pero que no sería médico, ¿no? La diferencia entre el que es médico y el que es un lego al cual se le han enseñado una serie de conocimientos se encuentra realmente en el ser específico del médico, ¿no?, que hace una transformación durante todo el proceso formativo, desde que es aprendiz hasta que acaba convirtiéndose en médico, ¿no? Y por tanto yo creo que en este proceso de aculturación tiene mucha importancia las competencias transversales. Por tanto, las facultades de medicina pues
en base a su responsabilidad social, tienen que ser conscientes de que han de producir algo más que un experto en diagnóstico, tratamiento y prevención. Han de producir profesionales médicos que tienen otras características, ¿no? Por lo tanto, tienen que poner en marcha nuevos enfoques educativos, ¿no? Para producir profesionales que no solamente tengan conocimiento, sino que tengan todos los demás valores que les hemos supuesto, ¿no? Por tanto, las habilidades independientes, lo que son competencias genéricas o transversales, son claves en este proceso que llamamos de aculturación o de formación de un médico que sería un médico global. Bien, y voy acabando porque me dijeron 30 minutos y me estoy centrando al tiempo. Unas pocas conclusiones. Primero, las competencias transversales son las que se van más allá de los límites de una disciplina para que se puedan desarrollar potencialmente en todas ellas y que son necesarias para una profesión determinada. Son conductas complejas y, por tanto, las hemos de desarrollar a través de todo el programa formativo y las hemos de seguir, las hemos de monitorizar. Las podemos aprender, las podemos evaluar, porque tenemos instrumentos y metodologías para ellas. Son claves en el proceso que comentaba de aculturación profesional y, por tanto, claves para un ejercicio profesional adecuado. Las facultades de medicina y las instituciones de formación especializada han de incluirlas en sus programas y, por tanto, las han de establecer actividades por las cuales las pueden aprender. Y este punto creo que es muy importante, es que se ha de mejorar el proceso de acceso a las facultades de medicina y a la formación especializada teniendo en cuenta estas competencias. Y no, en mi país, en España, tanto para la formación de grado como para la formación especializada, solo se tienen en cuenta los conocimientos. Sería hora de que para mejorar el proceso de admisión a las facultades de medicina y a la formación de especialistas, también valorásemos cuáles son estas competencias genéricas, cómo están estas competencias genéricas. Y finalmente, que las sociedades científicas y los colegios profesionales también son unos agentes que son fundamentales para desarrollar oportunidades de aprendizaje y evaluación de las competencias transversales. Me dijeron 30 minutos, los cumplo justamente en este momento y desde Barcelona, un abrazo, desde Barcelona Concepción, pues muchas gracias y un abrazo virtual muy, muy grande. Muchas gracias. Voy a compartir y así os veo a todos. Muy bien. Y ya estoy dispuesto para si hay preguntas o dudas. Jordi, un placer saludarte, Víctor Lara. Víctor, ya te veo, ya. Dime. Una pregunta o comentario que va relacionado con lo que acabas de mencionar de las sociedades médicas. Sí. Después de que la universidad formó a un médico, una de las responsabilidades es cuál es la evaluación del ejercicio profesional posterior. Sí. Por lo tanto, es fundamental que después de que el médico ha sido formado tanto en medicina primaria o en especialización, debe tener una evaluación del impacto profesional basado en su actitud y en su resultado de la frecuencia de demandas, su implicación en conflictos legales, su actividad que desde el punto de vista sea evaluada. Y bien dices tú que los colegios o las asociaciones que se responsabilizan de cada área privada, en particular una cardiología, cirugía, debe responder ante la sociedad cuál es la actitud profesional realizada en sus colegiados para que las universidades y el Estado puedan evaluar la calidad de la formación profesional en esas competencias transversales que vos estabas explicando muy bien. ¿Cuál es el estatus que tú observas en España de la evaluación del ejercicio profesional posterior? Sí, en España es un tema que está en ebullición últimamente, es lo que en España estamos llamando proceso de recertificación o de relicencia, como quieras tú llamarle, y que en el fondo hay quizás tres agentes o tres agentes importantes implicados en este asunto, ¿no? Por un lado están las sociedades científicas, que son las que tienen el know-how, el conocimiento de su especialidad. Por tanto, las competencias que son propiamente específicas
deberían ser evaluadas por las propias sociedades, ¿no? Luego están las competencias transversales, que también las sociedades pueden evaluarlas, pero que son más una responsabilidad de los colegios profesionales, de los colegios, de las asociaciones profesionales, los colegios de médicos que tenemos en España. Y la tercera pata, el tercer responsable, sería la administración sanitaria. Pero aquí sería bueno que la administración sanitaria no lo quisiera convertir en un proceso administrativo. Lo que tenía que hacer la administración sanitaria, desde mi punto de vista, y en el modelo de España, sería velar porque los colegios de médicos y las asociaciones científicas lo hacen adecuadamente. Y si lo hacen adecuadamente, pues dar el visto bueno, pero no intentar hacerlos ellos. Entonces, en España, ahora estamos en un proceso en el que hay una primera parte que le llaman la validación periódica de la colegiación, en el que se valoran sobre todo si el médico no ha tenido denuncias, si cumple adecuadamente o lleva trabajando correctamente, si no, en fin, cuatro cosas, si tiene un estado de salud adecuado, ¿no? Entonces, si está en condiciones psíquicas y físicas para hacerlo. Esto sería una parte, y a esto se le sumaría la segunda parte, que sería el reconocimiento de las competencias, tanto específicas como transversales, que estaría en manos de los colegios de médicos y de las sociedades científicas. Y este es el proceso por el que camina en mi país, en España, y la idea es que los colegiados se tengan que recertificar cada 6 años aproximadamente, ¿no? También en este bloque de evaluación, para recertificarse, también tendría mucha importancia la formación continuada que haga el médico. Es decir, lo que certifique qué tipo de actividades de formación continuada, cuántos créditos ha obtenido, los que sean, en un periodo determinado, ¿no? Serían un poco las patas en las que se apoyaría la recertificación. Esto es un poco lo que está pasando, te lo explico desde el punto de vista de España, ¿no? De lo que está pasando en mi país. Doctor, sí, ¿alguien más presente acá, no? Doctor Palés, dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Algunos comentarios y preguntas que han llegado desde el chat. Se las quiero leer. La doctora Débora Alvarado comenta: si se considera relevante el currículum oculto en la formación en valores del profesionalismo médico, ¿hay intervenciones exitosas que apunten a disminuir su incidencia? Incidencia de... No he entendido la pregunta. Incidencia de... Interpretando a la doctora Alvarado, yo creo que ella quiere comentar, ¿hay alguna intervención exitosa para que el currículum oculto negativo incida de menor manera en los estudiantes? Sí, la pregunta la entiendo y la respuesta, al menos en mi experiencia personal y en mi contexto geográfico, es muy triste decirlo, pero no hay reacciones. A veces, si cuando una persona actúa cuando es un mal modelo, para entendernos, eso habitualmente, por desgracia, tiene pocas consecuencias. Tiene pocas consecuencias para el que es el modelo. Tiene muy malas para el alumno, ¿no? Pero, por desgracia, tiene pocas consecuencias. No sé si con esto he contestado la pregunta. ¿Será adecuado señalarle a los alumnos quiénes son malos modelos? Hombre, sería muy adecuado. Lo que no sé es que muchas veces no lo hacen por diferentes motivos, ¿no? Yo me acuerdo que, pero esto fue un caso muy, muy concreto, muy particular. En una materia que hacíamos de profesionalismo, invitamos a un profesor para que diera una charla sobre esto, y cuando acabaron, no delante de él, sino después, dijeron: este no nos lo traiga más porque es un mal modelo. Porque lo captaron enseguida. O sea, el alumno capta enseguida lo que es un mal modelo. Si realmente es capaz de captarlo y no seguirlo, pues ya habríamos ganado mucho, ¿no? Pero yo creo que el profesor, excepto algunas excepciones honrosas, muchas veces no se da cuenta de que es un mal modelo, ¿no? Porque la docencia sigue siendo todavía una hermana pobre, ¿no? Sobre todo en facultades como la mía, hospitales, que son de un alto nivel investigador y donde la docencia a veces sigue siendo un poco la hermana pobre, ¿no?
y tanto el modelo el profesor no es consciente de que es modelo en este sentido, ¿me entiendes? De acuerdo. Tengo una segunda pregunta o comentario de Valentina Gabó. ¿Cómo mencionar que se aborden de manera clara y explícita en la formación profesional? Mi percepción, puedo estar equivocada, es que a veces están declaradas en los planes de estudio y programas de asignatura, pero no sé si se aterrizan en actividades para lograr efectivamente su desarrollo. Se debe referir a las competencias transversales, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si analiza todos los planes de estudio de los grandes mayores niveles, número de facultades de mi país, en todas las competencias transversales aparecen como establecidas como una competencia a obtener en la misión de la facultad. Luego, cuando entras cuando ves el desarrollo diario a diario, eso no aparece en nada. No aparece en absolutamente nada. Por ejemplo, yo creo que facultades, te hablo de España, porque es un poco el entorno que yo conozco y no me atrevería a hablar de otros entornos, pero por ejemplo lo que está muy claro es que en muy pocas facultades de medicina de España hay materias o disciplinas que aborden, por ejemplo, el profesionalismo, ¿no? La ética, por ejemplo, o la bioética, o la ética, mejor dicho, se reduce a unas pocas horas y eso es impresentable, ¿no? La comunicación se va haciendo un poquito en cada parte, pero nunca de forma global, ¿no? Por tanto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente se hace. Y eso, por desgracia, en las facultades de medicina del país, con excepciones que siempre las hay, pues tiene razón. Lo que está escrito luego no se refleja en la realidad. ¿Tenemos otro comentario, doctor? ¿Sí? ¿Podría desarrollar alguna actividad novedosa para desarrollar una competencia comunicativa? Bueno, yo creo que, a ver, yo en ese sentido la comunicación, no sé, novedosa no es, pero lo que está muy claro es que una gran herramienta para la comunicación, para aprender comunicación, es la simulación. La simulación es una estrategia muy útil para la comunicación porque te permite ponerte en muchos entornos, en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Y aquí sí que tenemos en España, en mi facultad, realmente ejemplos y experiencias de que por simulación se puede realmente aprender mucha comunicación. ¿Qué más? El profesor Sebastián Orellana comenta, quizás el foco va en la competencia transversal que no debe replicar el estudiante, más que en señalar a un individuo como mal modelo. Un poco comentando, ¿cierto?, en relación a aquellos docentes que tienen un currículo oculto negativo. Sí, sí, claro, que lo puede indicar y quejarse de que es un mal modelo. Sí, claro. Otra cosa es que a las autoridades les hagan caso, ¿eh? Entonces, y hablo de mi entorno, porque claro, no siempre pasa lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, toda la vida es una anécdota, en un concurso de profesorado, de oposiciones, en lo que hace ya muchos años me presenté a un candidato que luego fue el que sacó la plaza, le dijeron, usted tiene unas encuestas de los alumnos muy malas, ¿no? Y dijo, sí, te reconozco que las tengo muy malas, no, los alumnos no me puntúan bien. Pues no le digo quién sacó la plaza de profesor. ¿Me entiendes? ¿No? Claro. Quizá tenía un nivel de investigador más importante, ¿me entiendes? Este es el problema, ¿no? Bueno, muy bien, doctor Palés. ¿Qué sentido nos hace su conferencia? Yo quisiera que esta conferencia se expusiera diariamente en nuestras facultades de medicina, que todos nuestros docentes pudieran escucharla, se lo agradezco. Se lo agradezco además como saludista y como epidemióloga, en que usted haya señalado la importancia de relevar aquellas disciplinas. Así es que en lo personal y claramente todos quienes hemos estado reflexionando, te tengo que decir que en Barcelona, sobre todo,
ha habido un reconocimiento, a raíz de la pandemia, pues ha incrementado el interés por la salud pública y por la epidemiología de forma importante, ¿no? Aparte de que cada día sale un epidemiólogo por la radio, ¿no? Cada día hay más epidemiólogos, pero bueno, los importantes se han resarcido, ¿no? Y ha habido un interés creciente por la epidemiología y por todos los aspectos de salud pública, ¿no? Eso está muy claro. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Un aplauso, yo creo. Encantado de haber estado con ustedes y ganas de poder saludar a todo el mundo, aunque sea ya con la mano, no a través de las ondas. Vamos a Barcelona. Todos los amigos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias.